ejercicio acerca de la composición de funciones. El significado, definición de composición de funciones lo tenéis explicado en vídeos anteriores que encontraréis en la página academiaalcover.es. En este me limitaré a hacer el cálculo de la composición de funciones. Cómo hallar la función compuesta. Tenemos la función f de x igual 3x menos 1 partido 2x más 1 y la función g de x igual a 5x menos 3. Queremos hacer la composición de estas dos funciones. Como vimos ya en los vídeos anteriores, esto de aquí arriba se lee g compuesto con f. ¿Por qué? Porque la función g, que es la más próxima a la x, es la primera que vamos a aplicar. Y cuando tenga el resultado de g de x, le aplicaré la función f. De forma que esto lo puedo escribir así: calculo g de x y a continuación a este resultado le aplico la función f. Por tanto, primero g y luego f, por tanto g compuesto con f. ¿Cómo lo calculo? Me voy a la función f y en lugar de la x pongo g. Por tanto, 3g menos 1, 2g más 1. Y ahora en lugar de g pongo su valor. 3, g, 5x menos 3, menos 1. Abajo 2g, que es 5x menos 3, más 1. Ya simplemente operando, 5 por 3, 15x, 3 por menos 3, menos 9, con este menos 1, menos 10. 2 por 5, 10x, 2 por menos 3, menos 6, más 1, menos 5. Este sería el resultado de la composición de estas dos funciones, pero g compuesto con f. Ahora vamos a ver f compuesto con g. Significa que primero aplicaremos f y al resultado le aplicaremos g. Pues esta expresión la transformamos en esta, que quiere decir vete a g. Y donde veas x, pon una f. 5f menos 3. 5x menos 3, en lugar de xf, 5f menos 3. Y ahora sustituimos la f por su valor. F es 3x menos 1, 2x más 1. 5 por f, que es 3x menos 1 partido 2x más 1, menos 3, menos 3. 5 por 3, 15x, 5 por menos 1, menos 5, 2x más 1, menos 3. Os lo dejamos así, o si queréis operar, hacer la resta, hacedla y lo veréis, os dará este resultado como función compuesta f con g. Otro ejemplo, la función f, x menos 1 partido x menos 2, la función g igual a 2 partido x. Vamos pues a hacer g compuesto con f. Igual que antes, esta expresión la cambiamos, f, paréntesis, g de x. Significa vete a f y sustituye la x por una g. Vete a f y en lugar de x pongo una g. Pongo la g, en este caso ya he sustituido directamente. ¿Sí? En lugar de f ponemos g, nos quedaría g menos 1 partido g menos 2, pero ya, ¿qué vale la g? 2 partido x, y la hemos sustituido. Operando esta fracción de arriba, se deja
mínimo común múltiplo es x de los denominadores y operando tenemos esta fracción, abajo operando tenemos esta fracción. Arreglando esta fracción, donde x y x se van, me quedaría esto de aquí. Al hacerlo al revés, f compuesto con g, lo escribiremos como g de f. Significa vete a g y donde veas una x, pon f. Por tanto, 2 partido f. Y ahora sustituye la f por su valor. 2 partido f. Esto, arreglándolo, el x menos 2 sube al numerador y nos queda 2x menos 2 partido x menos 1. Así tenemos pues el cálculo de la composición de funciones, que como ya comentábamos, vemos que el resultado es distinto, por tanto, podemos afirmar que la composición de funciones f compuesto con g o g compuesto con f no es conmutativa. ¿Qué tenemos aquí en rojo? Veamos. La función de arriba, si yo quiero buscar qué vale g compuesta con f para x igual a 0, vengo aquí y sustituyo la x por 0. 2 menos 0 es 2, 2 menos 0 es 2, y 2 entre 2 es 1. Pero en realidad, si la composición de funciones, en este caso aplicar g y luego f, observamos que si lo hacemos por separado, al aplicar la g al 0, me sale 2 partido 0, y eso no es posible. El 0 no pertenece al dominio de x. Por tanto, sí, en vídeos de nivel superior veremos que el dominio de la composición, sí, aparte de tener que ver con este denominador, tiene que ver con el dominio de la primera función que aplicamos, en este caso la g. Por tanto, aquí, aunque sustituyendo la x por 0 me da un resultado coherente, no podemos sustituirla, pues el 0 no pertenece al dominio de g, que es la primera que hemos aplicado. Si nos vamos abajo, cogemos el 2. La composición con el 2 sería 2 menos 2, 0. Por tanto, esto daría 0. Tendría un resultado coherente. Pero, si lo hacemos por separado, si tenemos presente que f compuesto con g es equivalente a, primero aplico f, y al 2 no le puedo aplicar f, pues 2 menos 2 es 0 y anula el denominador. Por tanto, aunque a esta función sí le puedo aplicar el 2, a la composición de funciones no le debo de poder aplicar el 2. Por eso, el dominio de la función composición de funciones no es idéntico al dominio de esta función. Debemos de tener presente también el dominio de la primera función y, en algunos casos, el recorrido de la segunda. Pero todo esto no es materia de lo que quiero explicar ahora, que es simplemente cómo calcular la composición de dos funciones y no el estudio del dominio de la composición de dos funciones, que se explicará en vídeos sucesivos. Si queréis ver más vídeos acerca del tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.